Seguimos al aire de Tarde Pero Voy en el Día del Lector y la Lectora en conmemoración, sí, a un nuevo aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges. Y como bien les prometimos, hemos sumado a la mesa a Gabriela Pesclevi, ¿sí? La directora de la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires. Gaby, un placer tenerte en la mesa, en los estudios de Sección Capital. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por recibirme. Estoy asombrada de acá, de este hermoso estudio. Felicitaciones y bueno, como decíamos, es un día muy, muy especial. Evocamos a Jorge Luis Borges, que nació este 24 de agosto de 1899, pero la verdad que con Borges lo que evocamos son a las y los lectores. El Borges, gran lector, ¿no? El lector como una forma de vida, el lector como un sujeto absolutamente vital y activo, y a ese Borges es el que estamos homenajeando también. Me encanta y me quedo pensando en lo que decís, ¿no? Hoy es el Día del Lector y la Lectora y nosotros siempre nos concentramos mucho en los libros, pero poco en quien los lee, ¿no? Y en lo que a uno le pasa con la lectura. Hoy, en una época en la que está tan en debate, ¿no? Si las personas leen más, leen menos, el soporte de lectura también, ¿no? Todos esos temas que nos atraviesan. Pero nosotros queríamos arrancar por algo mucho más simple, ¿no? El Día del Lector y la Lectora en conmemoración a el gran escritor o uno de los grandes escritores argentinos, que muchas veces por ahí en toda una generación más nueva o más joven, si se quiere, bueno, sin duda es una gran figura la de Borges, pero ¿qué hay detrás de la figura, ¿no? ¿Qué hay del Borges escritor y lector? Mira, para compartirles, sí, claro, es la figura paradigmática de la lectura, ¿no? Eso está. Imagínense que él fue director también de la Biblioteca Nacional durante años, a partir del año 55 hasta el 73. Entonces, el imaginario que tenemos de Borges es el del gran lector del Río de la Plata, definitivamente sí. Ahora, ¿qué hay detrás de Borges? Hay tantísimas cosas, una vida que se pronunció hasta 1986, pero imagínense, todo el siglo XX, y él estuvo de viaje cuando era niño con su familia, se formó en muchas lenguas, llega acá y se pone a trabajar como cualquiera de nosotros. Es decir, eso lo cuenta muy, muy, muy bien Piglia en unas conferencias que Piglia da revisando también su obra y su vida para la TV pública hace unos años. En el 2013 da 4 conferencias Ricardo Piglia, sobre las que en su momento volví una y otra vez, porque justamente revisita el Borges que a mí me interesa, que es el Borges traductor, es el Borges lector. Es decir, he leído más otros autores revisitados por Borges que al propio Borges. Claro. Entonces, hace unos años, hace un ratito hablábamos, ¿no? El Borges que también se hacía amigo rápidamente de las personas. Daba entrevista a troche y moche a cualquier iniciado en la literatura, a cualquier periodista, a todo el mundo le decía que sí. No era complejo para hablar con las personas, por supuesto era un bibliófilo y un erudito, no solo en lenguas, sino imagínense que él queda ciego muy joven, ¿no? Y entonces lo que les puedo decir es que detrás de esa figura, ¿no? Así puesta, no sé en qué lugar, como en alguna especie de tótem de la altura de algo. No. Jorge Luis Borges era una persona que hablaba con cualquier persona. Trabajó en una biblioteca municipal muchos años antes de poder
digamos, ser el Borges que hoy conocemos, ¿no? Claro. Pero bueno, en el medio escribía, en el medio tenía problemas sentimentales, en el medio era una persona absolutamente común. Sí, un trabajador de la cultura, ¿no? Un trabajador de la cultura. Totalmente. Y recién decías alguien que no hablaba complejo, ¿no? Y pienso digo, que buscaba conversar, pienso que podría ser como la figura. Y pienso en esos preconceptos, pienso sobre el hábito de la lectura y cómo uno busca. Bueno, Dolina tiene una frase bastante que dialoga bastante con esto de que, bueno, las personas quieren haber leído libros, pero no sé si quieren tanto. Se concentra tanto en leer, y pienso que uno cuando piensa, bueno, en leer y demás, siempre está como ahí esa figura de, bueno, leo cosas eruditas y súper inteligentes para ser más interesante. A mí me pasó, yo entré a la facultad, cuando entré a la facultad de comunicación, yo moría por ser una intelectual, y yo dije, y me compré todos los libros de los grandes escritores y demás, y después me crucé con toda la biblioteca de Cassiari y me leí todos los libros y me reía y lloré con un montón de esos libros. Yo decía, y a mí me daba un poco de vergüenza, ¿viste? Me digo, ay, no, pero yo tengo que leer todo Borges y tengo que leer todo Cortázar y todo. Y después digo, bueno, ¿qué es lo valioso, ¿no? En el hábito de la lectura? Y sobre todo en el mundo de hoy tan intervenido por múltiples estímulos. ¿Qué vale? ¿Qué es lo rico en un texto, ¿no? ¿Lo que te pasa o el texto en sí mismo? Muy buena pregunta. Son las dos cosas, ¿no? Creo que el texto en sí mismo, cuando alguien termina de producirlo, tiene un valor, porque alguien lo escribió, ¿no? Alguien formuló. Y cómo está escrita esa historia también, depende de qué historia hablemos, se vuelve algo para pensar en sí mismo. Pero cuando lo que en definitiva hace a la lectura es el encuentro entre ese texto y una lectora, un lector. Y lo que pasa ahí es algo que pasa solo ahí. Mi recomendación es haga lo que sea con el libro que usted está leyendo. Por lo pronto, en general, me suelo, en lo personal, enamorar de algunas lecturas. Vivo en una especie de estado de romance con la lectura cuando esa lectura me convoca, me interesa, me moviliza, y eso le pasa a cada persona de diferente modo. De diferente modo se conmueve con aquello que elige leer, o que se topa. A veces nos topamos con un pequeño libro y ese libro venía a cuenta de unas series de ensoñaciones que íbamos teniendo. Digo, para hablar con Borges un poco. Sí. No, pero... o recurre a nuestros propios laberintos. Y bueno, eso, ¿no? No, yo quería decir que, y conectándolo un poco con Borges, que a mí también me pasó de que yo agarré el libro, creo que la Aleph, un libro de cuentos de muy chico, y leí varios de los cuentos, y para mí en esto de que hablábamos recién de el libro en sí y la persona que lo lee y el lector, yo a muchos de esos cuentos volví años después, ponele que los habré leído por primera vez con 16, 17, como decir, bueno, quiero leer esto, quiero ver qué pasa acá, y volver a leer esos cuentos de un poco más grande, con un poco más de recorrido, no sé, y encontrarme con textos como el que comentaba recién de la biografía de Cruz o mismo La Casa de Asterión, y volver a esos cuentos que cuando los lees en su momento los lees de una forma y los entendés de una manera, tenés una lectura sobre eso que está profundamente marcada por tu recorrido y por lo que vos estás nutrido, y volver a leerlos con otro bagaje y reinterpretarlos y empezar a darte cuenta que ahí hay un montón de cosas más y que estoy seguro que cuando yo los vuelva a leer en 3 años me voy a encontrar con otras cosas más. Y creo que eso en los cuentos de Borges por lo menos está muy presente, la profundidad, las capas, ¿no? Sí, es interesante también, también las tensiones, las contradicciones, así como decía
que Borges, cuando se encontraba con el portero de ahí de Palermo, y ya directamente se participaba de una conversación literaria, ¿no? Ahora, como decía, no hablaba tan complejo con esa persona con la que se topaba por ahí en la calle, pero sí sus textos tienen un nivel de complejidad, un nivel de capas yuxtapuestas, que nos invitan a hacer relecturas y que además son propias de una reescritura, ¿no? Dialoga con otros textos él mismo, reescribe, si se quiere, ¿por qué no? Cosas que ha leído, buscando, por supuesto, sus propios empeños. Y bueno, ese nivel de complejidad que tiene el libro El Aleph, definitivamente no es lo mismo cuando lo lees a los 17, por ahí una profesora en la escuela secundaria te ofrece un cuento o 2 cuentos para entrar en la literatura fantástica, ¿por qué no? ¿Sí? Si él quiero decirlo, él es un lector, un escritor que nos abrió la puerta a la literatura fantástica, y eso realmente, quiero decirlo a vivas pompas, es una alegría y es una puerta que tenemos que agradecerle, que él nos haya abierto la dimensión de lo fantástico, ¿no? Él lo hizo con la antología que escribió con Bioy Casares, que para las lectoras inquietas, juveniles que fui a mis 20 años, 25 años, descubrir ese libro es descubrir a Kafka, es descubrir incluso a escritoras de Oriente, escritores de Oriente. A él le interesaba mucho el Oriente. Y bueno, nada, definitivamente esas capas de escritura que están dentro de su propia escritura lo hace muy potente. Sí, creo que tenía una pregunta. Hola, hablo Hola. desde acá, desde el silloncito. Se me está saliendo. Sí, Mira, estás ahí. Mira. No, yo creo que también algo valioso, sumándole a la conversación de la época, sobre todo, y de seguir leyendo en esta época, es también que uno se encuentra con su imaginación también, como en una época en la que uno le pide a una IA, haceme esta imagen y te la hace, o donde hay muchos estímulos y todo el tiempo todo pasa por la imagen, por lo audiovisual, por el video, por imágenes ya hechas. También encontrarse en una situación de tener que imaginar cosas simplemente leyendo las descripciones de una persona, de un personaje, de un espacio, y que eso es como uno se lo imagina, también es bastante único como uno se lo va a imaginar que como se lo va a imaginar otro, y creo que eso también es súper valioso de la lectura en sí. Pero yo, por ejemplo, nunca leí Borges, porque también siempre tuve como este prejuicio de que era lectura difícil, o de que era algo que tal vez iba a ser, no sé, como que no sé por qué no me iba a enganchar, puro prejuicio. Entonces preguntarte si tenés como algún libro, algún cuento particular, algo que decís, si nunca lo leíste, capaz que podés empezar por acá. Sí, muy, muy lindo, te entiendo perfectamente lo que estás contando. Me parece que la dificultad por lo menos de algunas de sus narraciones, narraciones cortas por otro lado, ¿no? Eso me gusta de Borges. Sí. Me fascina esa cosa, no tan el escritor de novelas, ¿no? Él ahí mostró algo, ya mostró que los géneros, no necesariamente para consagrarse tenemos que ser escritoras de novelas, ¿no? Él empezó a escribir poesía, que su poesía, mira, Los Conjurados es el último libro de poesías. Cuando tendría tu edad, a mí me gustó mucho ese libro, Los Conjurados. Tiene un tono, viste, que dialoga también con tradiciones de espesor, ¿no? Muy, muy, muy... Así tienen un umbral de espesor que, bueno, uno dice, me tengo que poner sesuda para leer esto. No. Si vos lo lees también en torno a otras conversaciones, te sumás a otras conversaciones. Otra lectura que a mí me fascinó más o menos a eso de los 30 años fue el libro, insisto, Las 7 conferencias.
porque ese libro muestra, él tenía devoción por dar conferencias. También vivió de dar conferencias, pero en pueblitos de la provincia, digo, iba y venía dando conferencias para auditorios de maestros o incluso de ciudadanos de a pie en pequeños lugares donde había 7 personas, ¿no? Y daba charlas y vivía de eso, le pagaban una guitita y con eso él iba y venía y sumaba a ese sueldo de bibliotecario municipal. La cuestión es que él daba muchas conferencias antes de armar este libro. Y a mediados de los 70 arma este libro, las 7 conferencias, y cuando yo lo leo, a ese libro, que tampoco era tan grande, es como que corrí de la cortina de algo velado, de lo que de alguna manera yo tenía algunos intereses. Por ejemplo, yo tenía interés, me acuerdo, en leer un poco mejor que lo había leído antes, o como pude, que también vale leer como podés. Leer a medias, leer clueco, Total. leer Sí. torcido, leer Tal cual. desprolijo, leer desordenado. Todas las formas de lectura son válidas Sí. y son extraordinarias, ¿no? De hecho, el propio Borges no era solo el lector disciplinado, ¿sí? Los lectores apasionados leemos del modo en que se nos antoja. Y particularmente registro me veo como lectora, ¿no? La postura de una espigadora, ¿no? Una lectora es una espigadora, alguien que pone su torso de alguna manera reclinado hacia el objeto libro, ¿no? Por supuesto, soy una fetichista de este soporte, pero leo en todos los soportes, ¿sí? Y leo de todas las formas que se les ocurra. Ahora, volviendo a las 7 conferencias, ahí me encontré esto, mirá, Las 1001 noches. La reflexión sobre ese título, que es una belleza. Las 1001 noches. ¿Qué es ese título? ¿Quién lo puso? ¿No? ¿Cuándo lo puso? ¿De qué va Las 1001 noches? Borges nos abre la puerta a ese libro. Y si ya lo habíamos abierto ese libro, la puerta se vuelve a abrir, ¿sí? Claro. Y se vuelve a abrir, contá hasta 1001, ¿sí? 1001 veces vuelve a abrir ese libro porque es la posibilidad. Él dice de ese libro, lo piensa como una posibilidad infinita de lectura, ¿sí? Ahí nos presenta el lector infinito, es decir, el que todas las noches se desvela, ¿sí? O se desvela porque hay una historia por contar, porque además hay una mujer, Sherezada, que viene a contártela. Entonces, esa pasión por las historias, esa pasión por el narrar, que viene desde nuestros ancestros y desde miles de años y desde un continente que nos es muy ignoto, muy desconocido, ¿sí? ¿Qué es el Oriente? Y bueno, el Oriente es por donde sale el sol todas las mañanas, pero ¿qué más? ¿Qué más? Borges nos explica qué es el Oriente en ese relato. Para quienes nos interesa lo extraño, a mí me interesa mucho, también soy una lectora de las extrañezas, ¿sí? Lo raro no tan raro, lo raro que vuelve, ¿no? a volverse de tan raro algo que pasa todos los días. Sí, y también, digo, hay una cosa, y miren con lo que lo voy a conectar, pero hay una cuestión muy natural y esencial del ser humano en tanto ser social, que es buscar historias. No por nada las historias de Instagram se llaman historias. Fíjense que hoy una de los contenidos más consumidos en plataformas digitales tienen un formato que se llama historia. Digo, ¿no? Es una historia, es algo que sucede. Ahora, me da la sensación que en el mundo audiovisual en el que vivimos, pareciera que el libro tiene historias que no dialogan con los pensamientos presentes, ¿no? Cuando en realidad uno puede leer una historia novelada, puede leer un ensayo, puede leer cualquier tipo de cosa, y en realidad en ese ejercicio donde aparecen las ideas sobre el mundo, ¿no? Me da la sensación de que nuestra generación tal vez piensa que el libro está allá,
lejos, ¿no? Y que no dialoga con nada más. Por eso me encanta, de hecho, bueno, primero y principal, agradecerte, Gaby, porque es muy apasionante cómo hablas de la lectura. Dan ganas de terminar el programa ya para ponernos todos a leer. Literal. Y eso es maravilloso. Y más allá de eso, digo, me gusta mucho esto que planteas de la lectura desordenada, la lectura sucia. Digo, abandonar esa idea de, no, bueno, yo me siento a leer y hago así. Y paso, estoy en estado de gracia. Sí, como un disciplinamiento que se pone uno como que hasta parece que es lo normal, lo que tenés que hacer, como que te tenés que poner a leer bien. También son las ideas que surgen. A mí particularmente me pasó, este año volví mucho a la lectura, leí ya como 13 libros más o menos, simplemente cuando venía de años de que me costara mucho sentarme a leer. Y encontré en realidad en un clic muy sencillo que fue dejar de lado la exigencia de leer. ¿Sí? Iba a decir, yo me siento 5 minutitos, 10, no importa, leo 2 párrafos, pero tengo una historia siempre en la mano. Y eso me abrió a una cantidad de lectura que ni en mis mejores momentos de lectora tuve, ¿no? Y me parece que esa idea que vos planteás es fundamental para la época, ¿no? Es decir, bueno, la lectura sucia, lectura pasajera, pero lectura al fin, ¿no? Que en definitiva es volver al libro para encontrar lo que siempre estamos buscando en realidad, conectados al celular, que son historias, ¿no? Algo que sucede. Sí, completamente así. De manera particular, yo vivo invitando al reconocimiento de distintas formas de lectura, ¿no? La lectura, es decir, me permito todo tipo de lecturas, digamos, leo permanentemente gestos, leo permanentemente imágenes. Soy una lectora de imágenes desde hace muchísimos años. Leo todas las cosas que miro, observo, las leo. Leo la escucha, porque también participa en el mundo de los lectores. Por supuesto que Borges y quienes amamos la lectura también en forma íntima o en forma escrita, ¿sí? Nos tenemos que hacer un tiempo a eso de alguna manera separada del mundo, pero también podemos leer con otros, que ahora podemos charlar eso, qué es leer con otros, podemos charlar un poquito. Y lo que vos me contás, ¿cómo es tu nombre? Marcela, Chela me dicen. Chela, lo que vos me contás me remite también a la escucha, ¿vos sabés? Porque ahora también tenemos estos otros soportes que los jóvenes, por ejemplo, yo que estoy en contacto, no solo porque tengo un hijo adolescente, sino que lo veo escuchando podcasts donde se leen determinados cuentos. Es decir, escucha los cuentos de Borges por otros a través de un audio. Por supuesto que no es lo mismo, vamos a entrar en debates finos. ¿El libro es leer o no es leer? Sí, no importa, es leer también. Es escuchar, desde ya que es escuchar, pero la escucha es alucinante. No perdamos la escucha, digamos. Eso es lo que también está en crisis. No es la lectura lo que está en crisis. La atención en general. La atención en general, ¿no? Pero bueno, hacerse un momento y escuchar un cuento, para mí es tan válido como leerlo. Es otra cosa. La lectura nos pone frente a otra dimensión. Bueno, sí, pero la escucha también nos pone frente a otra dimensión. Todo tiene su espesura, y cuando eso se descubre el obstáculo. Y además, se descubre el obstáculo, pero vos con ese obstáculo vas hacia adelante. No hay otra forma de dar tropiezos. Dar tropiezos es la forma más preciosa de encontrarte con algo que te puede movilizar otras cosas. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, vos hablabas de leer con otros, ¿no? ¿Qué implica
¿no? Pienso que hay una dimensión como muy, esto que decías, ¿no? Leer un libro solo es muy personal, ¿no? Pero leer con otros también genera otras cosas, otras interpretaciones. Creo que, y mucho de lo que decías de Borges tiene que ver con eso, ¿no? Un escritor que nos abre a otras lecturas también. En realidad, más un lector que un escritor. Sí, es un lector, un gran lector. Laura Devetach, que es una escritora de la cual yo tengo no solo una amistad, sino admiración, ella dice que son tan vitales, tan fascinantes las lecturas íntimas como las lecturas públicas. En ese sentido, cuando dice lo público, también reflexiono sobre esto de leer con otros y con otras. Por ejemplo, voy a citar el ejemplo de la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. En este momento tiene 3, podríamos decir 4 clubes de lectura. 3 clubes de lectura constituidos como clubes de lectura y otro cuarto en donde también aparece la lectura para niños bien pequeños. Pero eso se liga también con la música. Pero en relación a los clubes de lectura, ¿qué hacemos los clubes de lectura? De hecho, la Dirección Provincial relevó la cantidad de clubes de lectura que hay en toda nuestra provincia y es algo que nos vuela la cabeza. Se presentaron 450 y pico de clubes de lectura en un primer relevamiento, pero debe haber más, ¿sí? Debe haber más. Entonces, ¿qué hacen los clubes de lectura? Cada uno hace algo especial. Particularmente los que se ofician en la Biblioteca Central de la provincia, las personas allí reunidas, por ejemplo, tenemos los días lunes, un club de lectura al que vienen entre 35 y 40 personas. Los días lunes a las 15 horas. ¿Qué hacen las personas reunidas? Es una multitud, un aula gigante, ¿no? De personas allí reunidas bajo un libro. Por ejemplo, ahora estamos leyendo a una joven de Bahía Blanca que se llama Valeria Tentoni. ¿Qué hacen allí mancomunados 40 personas leyendo? Leen a veces a voz alzada, fragmento carilla por carilla de un texto, sea novela, sea cuento, y al cabo de unos 50 minutos hacemos una pausa y debatimos a fondo, como sea, ese texto, ¿sí? El debate para estos grupos, el debate de esos textos es como una especie de, no sé, de piedra preciosa que aflora en el medio de un día entre los días. Y la motivación que tienen esas voces que van dando sus impresiones de lecturas, le cambian completamente la lectura que habían hecho solas en su casa. Total. Y es un poco también lo que hablábamos antes, de lo que uno, cuando hablaban de la escuela, de ese profesor que me ilusionó y que me dio ganas de leer. Es un poco eso, en el colegio pasaba eso. Yo tengo recuerdos de clases de literatura que me fascinaban y gran parte de eso era ponerlo en común con los compañeros y lo que un compañero tuyo había interpretado o había visto, le había llamado la atención. Y es ese encuentro, a fin de cuentas, parte de lo que enamora de esas lecturas. Chicho, para un segundito. ¿Ahora? Ahora sí. Era un comentario igual muy corto y boludo, pero incluso a mí me pasa, por ejemplo, que los libros que leo casi siempre es por recomendación de alguien. Muy pocas veces capaz que voy y agarro un libro que no sé de dónde viene. Incluso también en la recomendación de alguien que te lo recomienda y uno confía también en lo que lee el otro, o hasta incluso en ir a una librería y que la misma persona que labura ahí, me ha pasado muchas veces de buscar un libro que no esté y esa persona me diga, pero bueno, tenés este otro, y han sido libros que me volaron la cabeza, que creo que en eso también se encuentra el otro. Hay un otro también siempre presente, creo, en la lectura. Hay un otro. Valen las influencias, valen las recomendaciones,
valen las sugerencias, vale la manija, vale la contaminación, vale el contagio, vale en un cumpleaños alguien dice leí esto y no sé, a la semana miraste un pedacito del libro y entraste, pero sobre todo vale tu propia curiosidad, tu propia motivación. Es decir, y eso se construye si no lo portás, qué sé yo, como de manera genética. Tu genética te manda hacia adelante. Eso se construye, es una construcción que se va ejerciendo en la medida que vos formás parte también de una conversación con otros y con otras. Es decir, formar parte de una conversación con otros y con otras te hace parte de, bueno, en definitiva, si sos una cinéfila o si sos una simple espectadora de cine, pero te dan ganas después de compartir impresiones que te dejó esa película con alguien, bueno, así somos los lectores. Los lectores hablamos todo el día de libros, todo el día pensamos en libros, pero esos libros, ¿sí?, no están solamente formando parte de nuestras bibliotecas, sino que se hacen experiencias, se hacen cuerpo en otras cosas. Es que sí, a mí, cuando lo que dijiste recién, a mí me pasa un montón, como cuando terminás, esa sensación de terminás de leer un libro o terminás de ver una película de algo que te movió, que te interesó, que te gustó, y decís, no me quiero quedar con esto. Quiero hablar con alguien de esto. Quiero esto ponerlo en común. Quiero hablar. Quiero profundizar sobre esto. Entonces lo pienso como en los clubes de lectura, los debates. Este espacio también. Lo importante de eso, de pensar lo que consumí. Bueno, sí, consumí. Sí, y me parece que lo más importante es, bueno, primero abandonar la idea de que la gente no lee. Digo, en la provincia de Buenos Aires tiene... ¿Cuánto dijiste el relevamiento? 450 clubes de lectura. 450 por lo menos relevados. La Sí. importancia también de tener datos, ¿no? Y de que existan espacios como la Biblioteca Central de la provincia. Pero me parece importante en relación al debate más grande que hay sobre la lectura, las pantallas y demás, es primero abandonar la idea de que la gente no lee, porque la gente cada vez más está buscando encontrarse como espacios de refugio también para hacerle frente a todo ese universo de bombardeo de información en la que vivimos. Y lo segundo, desacralizar el acto de la lectura, ¿no? Llevar la lectura al ratito, al pasaje, a la risa, al compartir una frase con un compañero, así como mandamos un reel, bueno, lo mismo, ¿no? Gaby, queremos agradecerte por haber venido al programa, por estar en los estudios de Sección Capital. Vos querías leer una... Sí, tengo una pequeña cita, digo, porque cuando soy más lectora de Ricardo Piglia que de Jorge Luis Borges. De hecho, podríamos decir que también ingresé a Jorge Luis Borges por Ricardo Piglia en la década del 90. Y acá tengo este libro, El último lector, que cuando le preguntan a Piglia, digamos, bueno, la maravilla de Borges, bueno, es porque él dice Piglia de Borges que creó un procedimiento. Y es efectivamente así, ¿no? Borges, un escritor que hablaba permanentemente con citas. Es decir, te abría la puerta a otras cosas. Total. Siempre que una sea porosa a eso, bueno, cultive también una sensibilidad, porque la lectura es cultivar una sensibilidad también. Se le nota el bagaje de cultura a Borges en todos sus textos. Sí, por supuesto. Bueno, el libro dice así. El primer artículo, ¿qué es un lector? Hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado a la cara. Está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional en la calle México, en cuclillas, la mirada contra la página abierta. Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara. Hay otros casos.
y Borges los ha recordado como si fueran sus antepasados. Mármol, Groussac, Milton, yo diría Macedonio Fernández. Un lector es también el que lee mal. Acá lo dice. Me gusta más esta palabra que mal. Distorsiona. Me gustan los lectores que distorsionan. Percibe confusamente. Me gusta que haya un grado de confusión. En la clínica del arte de leer, no siempre el que tiene mejor vista lee mejor. Increíble. Hermoso. Hermoso. Hermoso, increíble. Gracias de nuevo, Gaby. Estoy contentísima. Gracias por traernos todo lo que nos trajiste, por la conversación. Le recordamos a la gente que Gaby Pesclevi es directora de la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. Está en calle 47 y 5, ¿sí? Se pueden asociar, pueden entrar a la página, es gba.gov.ar /Biblioteca Central, lo buscan, googleen Biblioteca Central, Provincia de Buenos Aires, y participen, ¿no?, de las actividades que, como me encantó esto de leer, ¿cómo dijiste? Distorsionado. Leer distorsionado, el lector distorsionado. Eso es mucha influencia de un, podría decir, amigo, querido escritor, Leónidas Lamborghini, ¿no? Eso es cosecha lamborghiniana. Muy bien. Bueno, Gaby, muchas gracias por haber venido, por pasar por Tarde Pero Voy, por los estudios de Sección Capital. Nos quedamos con un montón de lecturas y un montón de curiosidad, que me parece que es lo más importante a destacar en el día de hoy. Y nosotros, mientras despedimos a Gaby, vamos a hacer un breve cortecito, ¿sí?